Están las runas, está la cábala, está la gemología, la fitomagia, la alquimia, el reiki. Esto lo están usando hasta muchos expositores bíblicos, ¿ya? Se están refiriendo mucho a la cábala, ¿ya? Y le están metiendo esto a la iglesia, y a la iglesia le resulta así como llamativo, y dicen, ¿de dónde salió? Entonces le gusta eso, porque está la inclinación humana hacia lo oculto, ¿ya? También el reiki, ¿ya? Ustedes ven por la radio, por la tele, carteles, mucha gente que está apareciendo con estas cosas, y uno se pregunta, ¿es bueno, es malo? Entonces por eso es necesario aprender de esto. Entonces, dentro de algunas definiciones importantes, podemos decir que el ocultismo, el diccionario Larousse, define la palabra oculto como algo escondido, pero como segundo significado lo vincula a algo secreto, misterioso y sobrenatural, asociado a la práctica de la ciencia oculta como la alquimia, la magia, la necromancia, la astrología, la cábala, ¿ya? Entonces son conocimientos y prácticas que se desarrollan en el misterio, en secreto, ¿ya? Y a su vez, ocultismo es la ciencia de lo oculto, es el estudio de lo sobrenatural y extrasensorial, y se ocupa de los límites o la periferia del conocimiento humano, los campos de difícil acceso, ¿ya? De todas esas cosas se ocupa el ocultismo. El esoterismo, cualquier diccionario de esoterismo dirá que dicho vocablo es sinónimo de ocultismo, y a su vez la denominación de una doctrina o ciencia secreta destinada a un círculo de escogido y vedada a los profanos. Se transmite únicamente a una minoría selecta y se requiere un cierto grado de iniciación para estudiarla en su total profundidad, y el conocimiento exotérico es fácilmente accesible para el público común y es transmitido libremente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se le está enseñando muchas cosas a la gente, ¿ya? Entonces, lo más increíble, hermano, que yo en estos temas me metí, por ejemplo, en lo que enseña el mismo brujo, el mismo hechicero, ellos también hacen su seminario, e increíblemente lo hacen también con diapositivas, lo hacen igual que nosotros, ¿ya? Ellos hacen seminarios, conferencias, e increíblemente, cuando yo comparaba las definiciones de ellos con las definiciones nuestras, es la misma, ¿ya? Entonces, porque ellos también enseñan. Brujos internacionales, ellos hablan de que viajan, por ejemplo, de Babilonia, viajan a conocer los mismos temas bíblicos y hacen sus conferencias también a nivel internacional. Entonces hay grupos con más poder económico, otros con menor poder económico, pero todos estudian. Entonces está el tema de la superstición, y ya vemos, ¿no es cierto?, lo que significa eso, ¿ya? Entonces, para que usted se dé cuenta que esto está muy metido ya dentro de la iglesia, está muy mentalizado. Es decir, muchos vinieron con estas prácticas y no han podido sacarlas de su vida dentro del cristianismo, ¿ya? Yo era muy supersticioso, ¿ya? En estas cosas de cemento, en estas rayas, nunca trataba de pisar en una raya, ¿ya? Entonces, imagínense cómo trataba de andar, ¿ya? Y cuando pisaba una raya, ¿ya? Le va mal. O está la típica escalera, ¿ya? Pasar por debajo de la escalera. Me acuerdo en Puerto Montt, como todas estas tienen como tostecitos, y justo a veces estaban arreglando, y a veces obligadamente tenían que pasar debajo de la escalera, y ya se decretaba que le iba a ir mal a algo. Entonces está la superstición, que se define como una desviación del sentimiento religioso que nos hace creer en asuntos extraños a la fe, contrarios a la razón y ajenos a los principios religiosos, filosóficos y científicos, y también como el respeto o miedo excesivo a lo desconocido o misterioso. Y está también el espiritismo, que se entiende como la creencia de las pretendidas apariciones de los así llamados espíritus de personas muertas, ¿ya? Hoy día hay mucho, hay hasta programas de televisión, hay especialistas en este tema, ¿ya? Entonces están estas ofertas del enemigo, que están la superstición, adivinación, la ouija, el horóscopo, la astrología, tarot, ¿ya? Son muchas. Y como dijo el pastor, todas estas cosas le agradan, ¿ya? Siempre le ha agradado la oferta de Satanás al hombre y a la mujer. Entonces tenemos la adivinación y la cartomancia. Hoy gran número de personas se dedican a buscar su futuro en métodos que son satánicos.
Y con el transcurso del tiempo la persona se torna incapaz de tomar decisiones propias sin primero consultar, por ejemplo, las cartas. Entonces, ¿por qué consultar a humanos impotentes siendo que hay un Dios todopoderoso? Entonces, quienes consultan las cartas no consultan a Dios sino a Satanás. Amén. Y por eso después tenemos tanto trabajo en liberación, ¿ya? Porque muchas personas le dieron derecho legal a Satanás a través de estas consultas, o simplemente acompañar a alguien que se fue a sacar la suerte, o a leer el tarot o alguna cosa, ya le dio derecho legal a Satanás para intervenir esa vida. Entonces la adivinación o mancia trata de adivinar el futuro, y así la astrología con el horóscopo, el zodiaco, las cartas, el tarot, la bola de cristal, la palma de la mano, varas, péndulos, sueños. Entonces, esas son como las herramientas que tienen, ¿no es cierto?, los que practican la adivinación. Entonces, un adivino, lo mismo que un agorero, sortilejo o hechicero, es la persona que asegura lo que está por venir. Entonces, los adivinos prometen la salud, la riqueza, el amor o el desamor, usando de varios embustes y adivinanzas. Y lo que ellos están enseñando, increíblemente, lo que le enseñan, por ejemplo, cuando va un adivino, un brujo a un seminario, lo que le enseñan es que en muchas naciones, como hay libertad de culto, ellos tienen derecho a enseñar, salir por la radio, salir por la tele. Por eso están custodiados también por los gobiernos, ¿ya? Y se les enseña eso. Por eso que ellos aparecen tanto por la radio como por la televisión, como por otros medios, asegurándote amor o desamor, separarte o volverte a juntar, ¿ya? Y te lo dan, ellos dicen acreditado, certificado o comprobado, ¿ya? ¿Ya? En Hechos 16, la Biblia dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación. Eso relata Lucas. Y recuerden que mientras iban a la oración, ¿ya? No cuando iban al circo, iban a la semana de Yanquihuana, o iban a la pichanga, o otro, no, cuando iban a la oración, porque salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿ya? Era un gran negocio, ¿ya? Y esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, no era una mentira lo Amén. que decían, era una verdad, pero una verdad que venía del infierno. Amén. Y esto lo hacían por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora el espíritu de adivinación, ¿ya? Entonces, esto también no es lo mismo que el espíritu de profecía, ¿ya? Entonces la adivinación es un paralelo pagano de la profecía, ¿ya? La adivinación. Y por eso hablaba el Señor en Deuteronomio y decía: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, oye, más a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Entonces nosotros leemos a los profetas, ¿ya? No tenemos que ir al adivino. Amén. Entonces el término Kazam se refiere al acto de buscar la voluntad de los dioses a fin de conocer sus acciones futuras o conseguir su bendición para alguna acción propuesta. Entonces es posible que los adivinadores conversen con demonios para tener sus prácticas. Por eso Pablo atacó rápidamente al espíritu que estaba en él. Y en ciertos casos las prácticas de adivinación involucran ofrenda y sacrificio sobre un altar a la divinidad. Y a través de un juego en la tierra, el adivinador se comunicaba con los muertos, o sacudía saetas, que son flechas, consultaba ídolos domésticos y estudiaba los hígados de animales muertos. Todavía se practica mucho eso. Entonces la adivinación es uno de los intentos humanos de conocer y controlar el mundo y el futuro, dejando de lado al Dios verdadero. Entonces era lo opuesto a la verdadera profecía, la cual es esencialmente sumisión a la soberanía de Dios. Entonces Satanás siempre ha copiado todo. Y tal vez el uso más antiguo y complicado del término aparece en Números 22-23. Balaam tenía la fama de adivino entre los paganos, al mismo tiempo reconocía a Jehová como su Dios. Y aceptó dinero por su servicio y probablemente no tenía problemas con ajustar su mensaje al agrado de sus clientes.
Y esto explicaba el por qué, ¿no es cierto?, Dios se enojó con él y lo confrontó. Aun cuando ya le había dicho que aceptara la comisión y acompañara a los enviados al rey, según parece, Balaán había resuelto agradar a sus clientes. Pero una vez que esa actitud, ¿no es cierto?, se volvió su misión, Dios le permitió seguir su camino. Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver también con el tarot. El tarot es una baraja de naipe, a menudo utilizada como supuesto medio de adivinación de hechos presentes, pasados, futuros, por lo que constituiría un tipo de cartomancia. Entonces la técnica se basa en la selección de cartas de una baraja especial que luego son interpretadas en relación con la inquietud del consultante por un lector. Entonces, según como lo van notando, le van guiando, ¿no es cierto?, la interpretación de las cartas. Si lo ven preocupado, entonces van a ir por ese lado. Si lo ven inquieto, ¿ya?, que lo trae por aquí, entonces como que le van siguiendo la hebra nomás al que tienen enfrente. No sé si pueden inclinar un poquito para acá, un poquito nomás. Tenemos los agoreros, días de buena o mala suerte, quiromancia. Entonces esto tiene que ver con interpretación de acontecimientos y elección de días para determinadas actividades. Ejemplo, un salero que cae, se desparrama la sal, significa discusión o pelea. Comezón en la cabeza o nariz significa novedades. Comezón en la mano derecha significa que recibiremos dinero. ¿Cuánto dicen amén? Y el 13 es número de mala suerte. Entonces está muy metido dentro de estas cosas en la misma iglesia. Amén. ¿Ya? Lo practican, o se practican mucho. ¿Ya? Entonces están todas estas cositas, ¿no es cierto? El martes 13, bajo la escalera, sale la mesa. Entonces el agorero es el que predice o anuncia con poco fundamento males o desdicha. Me levanté con el pie izquierdo. Entonces el diccionario bíblico dice que el agorero es el najash. Así como agorero es quien presagia desgracia o buena suerte. Agüero o augurio, por lo general con adjetivos de bueno o malo. Son presagios, anuncios, señales o cosas que indican un porvenir favorable o desfavorable. Entonces el mal agüero es augurio, es decir, de mal presagio o mal predicción, te va a ir mal. ¿Ya? Y la Biblia entonces condena al agorero y con sus, ¿no es cierto?, augurio, lo condena enérgicamente. ¿Ya? ¿Amén? ¿Amén? Nada de levantarse con el pie izquierdo. Amén. En 2 Reyes 21 habla aquí de Manasés, que cuando comenzó a reinar, ¿no es cierto?, de 12 años, y reinó en Jerusalén 55 años, y el nombre de su madre fue Pija, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. ¿Ya? Y asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantador y adivino, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. O sea, hizo completamente, ¿ya? Y hacer todo lo que Dios había estipulado que no se haga, lo hizo. ¿Ya? Qué terrible. Entonces tenemos también la quiromancia, también pertenece al área de la adivinación, y muchos piensan que es una práctica inofensiva, por eso muchos dicen: ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no consultarlo? Entonces, también aquí Satanás, ¿no es cierto?, demandará un precio cuando alguien practique todas estas cosas. También está la astrología con los horóscopos y también con los signos del zodiaco. La astronomía es la ciencia que estudia, ¿no es cierto?, los astros y el espacio. En cambio, la astrología se ocupa de interpretar el futuro mirando las estrellas y los planetas, y pertenece al orden de las prácticas ocultistas. Entonces hay una diferencia entre astronomía, ¿no es cierto?, y astrología. Están las enseñanzas de la astrología que fueron establecidas hace unos 4.000 o 5.000 años por sacerdotes caldeos, babilónicos, y se creía que el cielo era como una bóveda en que las estrellas estaban como en una alfombra, una al lado de otra. Esa era la creencia. Y por otra parte, el zodiaco se denomina el camino o trayectoria que vemos recorrer al sol en el transcurso de un año.
Entonces, ese zodiaco fue dividido en 12 partes y cada una de ellas era un signo de acuerdo a los dioses babilónicos en relación a las líneas imaginarias que forman las estrellas. Entonces, la astrología afirma que las personas nacidas bajo el signo de Aries son a menudo serias y determinadas y luego nerviosas e inestables, y ellas se provocan daño y accidentes a sí mismas por juzgar o proceder precipitadamente. Entonces, la gran pregunta, ¿no le pasa a usted lo mismo? No importando cuando usted nació. Entonces, increíblemente, en la educación ya los niños los marcan desde pequeños y los marcan tímidos, extrovertidos, pero ya le empiezan a determinar ante el jardín. ¿Cómo se llama ante el jardín? Las tías ya le empiezan a establecer eso a los niños, porque todos estos temas están en la educación, ¿ya? Y le empiezan ya a formar todo esto. Entonces, muchos están preocupados a veces, ¿no es cierto?, por qué dice su signo, ¿ya? O a veces, hermano, dice, ¿qué signo eres? ¿Ya? ¿Ya? Entonces también tenemos los péndulos y varitas mágicas. Se dan usos muy diversos para saber el sexo de animales o de personas en su gestación. Y también los saorí también se usa para buscar agua. Está la clara evidencia que la capacidad de prever acontecimientos futuros o descubrir lo oculto por medio de prácticas consideradas como sobrenaturales. Está el espiritismo, que dijimos que trata de ponerse en contacto con los muertos, además trata de demostrar que el ser humano tiene un alma inmortal. Y los fenómenos del espiritismo consisten en profecía, clarividencia, clariaudiencia, creación de objetos sin intervención físico-humana, don de lengua, imposición de manos, sanidad, visiones, trance, levitación, golpes, dibujo y escritura automática, independiente, fotografía y otras manifestaciones que demuestran a través de los sentidos físicos y espirituales la continuación de la vida. Y ejemplo está la experiencia de Saúl que consultó, ¿no es cierto?, a una mujer que practicaba el espiritismo, ¿ya? Entonces, vemos que esto es muy practicado hoy día. Y a todo esto yo estoy recordando, hermano, que hay una película que es como la última, de una muñeca, hermano, y lo más fuerte era escuchar a los que practican estas cosas, que ellos mismos decían que quien miraba esta película, o una película de terror, pero ellos estaban hablando de la película de esta muñeca, no sé cómo se llama la película, ¿cómo? A ver, ellos mismos decían que se abren puertas al ver las películas, ¿ya? Y no lo estaba diciendo un pastor, ni un predicador, ni un hermano. Lo estaban diciendo los que mismos practican, ¿ya? Que ellos se cuidaban de mirar esas cosas, imagínense, ¿ya? Entonces, para que nos demos cuenta. Entonces, Eclesiastés decía, porque los que viven, ¿no es cierto?, saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Entonces, el espiritismo usa oración y ritos cristianos para engañar, para hacer creer que se trata de algo cristiano. Los que hacen limpias de casa, ¿ya?, usan rezos, frases cristianas, ¿ya? Y la ouija es la forma más común de espiritismo con lo que los demonios se meten en el corazón. La mayoría cae por ingenuo, dice, voy a probar si esto resulta, y va a resultar. Pero, hermano, a la primera que lo consultan, hay casi un 100% que esa persona va a quedar con posesión demoníaca. Amén. ¿Ya? Por consultarlo una vez. Amén. ¿Ya? Siempre las personas que han consultado la ouija han quedado con posesión demoníaca. ¿Ya? Y la Biblia nos dice que la persona que atendiera a encantadores o divinos para prostituirse tras ellos, dice Dios, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Eso hablaba el Señor en Levítico 26. ¿Ya? Sigamos avanzando y está el movimiento de copa y de mesa, ¿ya? Entonces, si estás ahí, golpea 2 veces. ¿Ya? Está la magia, la hechicería, curaciones milagrosas. Entonces, la mayoría de los periódicos de nuestro país se presentan anuncios sobre curaciones, soluciones matrimoniales, retención de personas. Y le dicen al hombre a la mujer, si la quieres tener, ven. Y yo te aseguro, en tantas horas lo vaya a tener. Está literatura esotérico-diabólica, amuletos y talismanes. Entonces muchos confían en el poder protector de amuletos que recibieron una bendición especial y, según afirman, protegen de accidentes y desgracias a quienes los portan. Entonces acá no vamos a ver en este caso, por ejemplo, lo que es el, ¿cómo se llama? Hay un collar que usan los católicos, el rosario, ¿ya?
Pero esto significa que usted, cuando predique, no ande con una pata de conejo en el bolsillo para que le salga mejor la predicación. Pero hay muchas casas que está la escoba al revés, la espiga de trigo, ¿ya? O de repente glorificando a Dios aquí con el hilito rojo, ¿ya? ¿Ya? Entonces también está la hipnosis. Entonces esto es muy importante de cuidar también nuestra mente de influencia humana y satánica. El yoga, ¿ya? Que los hechiceros, en el caso de Apocalipsis, en Éfeso, ellos inventaron muchas drogas, ¿ya? Entonces hoy día hay muchas drogas nuevas, ¿ya? Y de los datos escalofriantes, en Estados Unidos hay más de 10.000 astrólogos, 40 millones de americanos consultaron el horóscopo, que además de ser del diablo es de gran mentira en nuestro siglo, y el diablo es padre de mentira. Y el año pasado millones de personas gastaron 6,3 millones de dólares en artículos de brujería en Venezuela. Y 4 de cada joven han practicado algún grado de hechicería. Entonces Dios condena la adivinación, el agorero, el sortilejo, el hechicero, el mago y los espiritistas. Entonces, hoy día hay muchos artículos de esto, ¿ya? Se vende mucho y vamos a explicar por qué. Entonces, Deuteronomio 18 decía que cuando entre a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenda a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Por eso estamos como contrarrestando esto con la enseñanza, ¿ya? Ojalá usted lo difunda. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está todo lo que vamos a hablar resumido, ¿ya? Porque es abominación, ¿no es cierto? Y Dios le pedía perfección, amén, santidad, amén, apartarse de todas estas cosas porque Él no lo permite, ¿ya? Esto no es porque nos quiera hacer más difícil la vida, sino porque para que la alivie la vida, ¿ya? Entonces cuando los israelitas estaban listos para la conquista, ¿no es cierto?, de la tierra prometida, ¿no es cierto?, la de Canaán, Dios les dijo claramente que deberían destruir toda alma viviente en esa tierra. Entonces es bueno preguntarnos por qué de tal mandato de Dios, tan despiadado, ¿no es cierto? Entonces la razón de esta acción era porque todos los habitantes, hasta los niños, adoraban ídolos satánicos en una abierta práctica de artes mágicas, adivinación, sacrificio humano, en medio de las más perversas prácticas de inmoralidad sexual, ¿ya? Porque todas estas sacerdotisas, todas eran prostitutas, ¿ya? Entonces por eso estaba tal prohibición, tal mandato de Dios. Entonces ellos practicaban mucha brujería y dedicaban los niños, ¿no es cierto? Ahí están sacrificando un niño vivo, ¿no es cierto? Lo tiraban vivo al fuego cuando adoraban a Moloch, ese Moloch, ¿ya? Entonces tales eran las prácticas. Entonces este severísimo juicio de Dios sobre todos los habitantes marcaba la gravedad de la maldición sobre Canaán a causa del libertinaje existente en las prácticas del ocultismo. Entonces el hechizo maligno estaba sobre la tierra prometida y había que desarraigarlo antes, ¿no es cierto?, de habitarla. En ese ambiente ellos iban a vivir. Entonces la Biblia dice que las raíces, ¿no es cierto?, de la maldición de las prácticas del ocultismo alcanzaban hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios quería impedir que su pueblo fuese contaminado, y el camino a seguir era la destrucción por la muerte de los habitantes que portaban la maldición. Entonces, hoy el pueblo de Dios y todos los cristianos del mundo estamos liberados de la maldición del ocultismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por lo tanto, ningún creyente podrá ser contaminado, salvo que preste su voluntad para permitirlo, y en el caso que una persona llegara a convertirse, ¿no es cierto?, al cristianismo, con una herencia de maldición de generaciones anteriores, con la sola renuncia de esta atadura en el nombre de Cristo, quedará completamente liberado. Pero tiene que renunciar, tiene que hacer el acto de renunciar a todas esas prácticas, tiene que haber un corte ahí en el nombre del Señor. Amén. Seguimos avanzando entonces, porque la muerte de Cristo quebró la